desde Esmirna, Quito, y Corandeo, Villahermosa, México, el Aula Cristiana Reformada les da la bienvenida a la sesión de hoy de Estudios Bíblicos Teológicos del curso que se está realizando en el compañerismo ministerial por parte de Armando Ulises y el pastor Román Rosa. Hoy, hermanos, tenemos algunos anuncios importantes y rogamos, sobre todo a estudiantes inscritos, rogamos tomen nota y actualicen sus programas y repasos. Atención, este es el programa. Tenemos intención de, dentro de este programa, concluir este curso, que no cierra el aula, sino se concluye este curso. Tenemos intención, por los temas que faltan aún por desarrollar, de concluir a mediados de septiembre, máximo finales de septiembre. Y atención, tendremos pues de aquí a entonces 7 exposiciones dedicadas al comentario del Apocalipsis, lo cual incluye la introducción general. 3 exposiciones dedicadas a síntesis sobre patrística dogmática. Tenemos también como dogmática confesional propuesto la doctrina de los sacramentos, cena y bautismo, con un estudio crítico al posicionamiento romano, el anabaptismo, el ecumenismo y comunión de fe. Esto en dogmática confesional. Como mínimo, 1 o 2 exposiciones. Estudios generales al Nuevo Testamento. Aún tenemos pendiente una clase a las temáticas principales de los libros del Nuevo Testamento. Las temáticas principales. De entre los estudiantes se solicitó estudiar o tener un comentario a la epístola a los Hebreos por su importancia frente al dispensacionalismo. Tomamos nota para ver cómo lo podemos incluir dentro de este programa que tiene que concluir para finales de septiembre. En caso de no poder, porque es extensa, comentar una epístola con la envergadura de doctrinas que hay, pues posiblemente lo haríamos, se haría pasado el curso con asistencia libre y estudiantes libre, pero no se dejaría de exponer y estudiar como ha solicitado un hermano estudiante muy querido en el aula. Hermenéutica, 2 clases quedarían. Síntesis de hermenéutica general. 2, la hermenéutica protestante y su actualidad. En ese periodo que quede intermedio, cuando concluya el curso hasta que se inicie el próximo curso, el aula permanecerá abierta y funcionando para estudiantes de por libre y todo miembro de iglesia, hermano o visitante que tenga interés con temas doctrinales, bíblicos en general, una mayoría solicitados ya por hermanos a través de la correspondencia interna con la dirección del aula, con este ministerio. Solicitados temas pues por hermanos con necesidad o interés de aclarar o profundizar en ellos. Y voy a poner algunos ejemplos de estos temas. Por ejemplo, salmodia exclusiva, hermenéutica y teología feminista, ministerios vigentes en la Iglesia, cesacionismo o continuismo, y también la temática del catecumenado. Todo esto se podrá ir desarrollando
en ese espacio de tiempo, los meses que ocuparemos en ir preparando y formando grupo para el próximo curso, que en el próximo curso también ya hay un curso dedicado a la preparación para el ministerio pastoral. O sea que sube de nivel ese curso. Estas son las notas que hemos creído conveniente que los estudiantes las tengan a mano y mis hermanos se esfuercen para actualizarse en sus notas, en sus apuntes y en sus investigaciones, en los textos, la bibliografía que nosotros les hemos proporcionado. Y ahora podríamos empezar, para la gloria de Dios, la clase de hoy. Estamos con asignatura de escatología bajo el tema preparado para el apocalipsis, un retomar la clase de escatología. Y la segunda exposición de clase de hoy también, que la llevará adelante hoy nuestro hermano Gabriel Burgueño, en dogmática confesional, nos va a exponer la justificación en la confesión de fe de Westminster. Y nuestro estimado pastor Román es el que concluye y hace la moderación de hoy. Vamos a tener una lectura. Vamos a pedir al hermano Magdiel, si no hay ningún problema, una lectura devocional en el Salmo 95. Salmo 95. Pasamos la palabra al presbítero Magdiel. ¿Sí? Bien, adelante. La llevo adelante. Lectura. Salmo 95. Venid, celebremos alegremente a Yahvé, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Yahvé es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues él la hizo, y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra 40 años. Estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hasta aquí, palabra de Dios. Pasamos la palabra invitando al pastor Román a que nos dirija en oración ante el trono de la gracia. Oramos.
Padre amantísimo, estamos delante de tu presencia, así como lo hemos leído en tu palabra en este momento. Reconocemos tu grandeza, como también reconocemos nuestra finitud. Tú eres nuestro creador, nosotros somos tus criaturas. Tu conocimiento, tu sabiduría es insondable. La nuestra es limitada. Por eso suplicamos en este momento la guía, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que sea ella la que nos ayude a entender tu palabra. Creemos firmemente que tu palabra es la revelación especial para nuestras vidas, sobre cómo hemos de adorarte, conocerte, pero también cómo hemos de vivir en este mundo. Te imploramos que tú guíes a tu siervo, Armando Ulises, hermano Gabriel también, que en este momento él nos va a compartir de una doctrina tan esencial en la vida cristiana y en el pensamiento de todo reformado, como esta doctrina del pacto, como también esa enseñanza de admonición que sin duda nos trae tu siervo, el pastor Armando, en relación a nuestra preparación sobre ese acontecimiento maravilloso de tu segunda venida. Te imploramos también bendición para cada uno de los que participamos en esta aula, por los hermanos que están conectados de diferentes lugares. Permite que el propósito de la enseñanza de tu palabra se pueda cumplir, proveyéndonos ese crecimiento y esa edificación en tu palabra y la afirmación de nuestra fe también. Te alabamos, te glorificamos porque sabemos que tú nos vas a hablar en este momento. En Jesucristo nuestro Salvador, te rogamos y te damos gracias. Amén. 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 Mis hermanos, ¿está bien la audición? ¿Se oye bien? Está perfecto. Adelante. Mis hermanos, como han podido comprobar, quedó paralizada por un tiempo la clase o la asignatura de estudio al Apocalipsis por varios motivos que la dirección del aula consideró justificado y apropiado. Primero, por reforzar las bases generales de conocimiento bíblico y teológico para ir al Apocalipsis apropiadamente. Segundo, también por reforzar nuestra hermenéutica. No simplemente que quede en algunas teorías, algunos puntos, sino practicar, ejercer, conocer, aumentar, manejar, reforzar la hermenéutica. Dos, también para reforzar nuestros conocimientos acerca de la teología general, en la escatología, la teología bíblica y reformada. Esto hemos estado haciendo. Bien, además para reforzar doctrinas fundamentales, como la de la justificación, y también para darle un impasse, o sea, un periodo de tiempo, un descanso, un tiempo particular para, como he mencionado antes, sus repasos, ordenar sus apuntes, leer material bibliográfico, orar, meditar. Y hoy, mis hermanos, volvemos retomando la asignatura. Al entrar, hermanos estudiantes, en los estudios de escatología, han podido comprobar cuántas implicaciones, cuántas doctrinas están involucradas.
Cuán necesario es aferrarse al estudio directo del texto bíblico. Y voy a subrayar esto, mis hermanos. Cuán necesario es aferrarse al estudio directo del texto bíblico. Y así no acabar siendo meros repetidores de sistemas y maestros escatológicos, sin caer con ello, por lo tanto, en el discernimiento ni criterio propio, crítico y fiel a la doctrina apostólica. Sí, este proceso nos libra de quedar sometidos al hombre. Este ministerio, como habrán podido comprobar, ha tenido y tiene como meta ayudarles a ser bereanos, como expresaba el otro día el pastor Román, a ser bereanos, que miraban ellos mismos si estas cosas eran así, como se les decía. Y aún el propio Pablo aceptó ser confrontado con el testimonio de las Escrituras. Al reiniciar, pues, esta asignatura hoy, ¿qué cosas resaltarían de lo estudiado, mis hermanos? ¿Qué cosas resaltarían y ponernos al día? Primero, ya deben diferenciar entre las distintas escuelas escatológicas. A estas alturas ya deben diferenciar que hay distintas escuelas escatológicas y las hemos estado estudiando con Berkov. Mileniales, amileniales, premilenial, premilenial histórico, dispensacionalista, postmilenial, amilenial agustino o agustiniano y amilenial, vamos a decirlo así, reformado. Ya esto lo tendríamos que tener claro. Y si no, pues ya, mis hermanos, a repasar en sus apuntes y en los textos. Segundo, ya deben tener noción de que es un método escatológico de interpretación, porque lo hemos tratado incluso en varias ocasiones. El futurista, el preterista, el histórico, el ideal, el espiritual, etc. Ya tienen que tener noción de que es un método escatológico de interpretación. No confundamos un método de interpretación con una escuela escatológica. No lo confundamos, recuerden. Ya deben interpretar apropiadamente y conocer cuáles son las parábolas del reino. En esto hace mucho énfasis el pastor Román también. Yo las tengo, estas parábolas del reino, por escatológicas. Y que enseñan a la Iglesia de todos los tiempos. Aunque hay un mensaje original, primario, a los oyentes, generacional, es un mensaje permanente para la Iglesia de todos los tiempos. Así pues, debemos manejar apropiadamente, conocer, profundizar, entender, interpretar las parábolas del reino. Debemos recordar siempre, mis hermanos, que al ir al Apocalipsis vamos ya con doctrina establecida en la Iglesia Apostólica. Esto es un elemento que yo le he dado mucha importancia y que pasa muy por alto. Cuando se va al Apocalipsis ya hay una doctrina en la Iglesia, una doctrina escatológica.
Y no será correcta aquella doctrina como el milenialismo terrenal que se establece bajo la interpretación a un solo pasaje o a un número muy limitado, entrando en contradicción a lo claramente ya revelado y enseñado a la Iglesia antes de tener el Apocalipsis. Si usted interpreta el Apocalipsis, un fragmento, un capítulo, un versículo, y en su interpretación tiene una doctrina que entra en conflicto con lo que ya enseñaron los apóstoles en los escritos de los evangelios, los hechos apostólicos y las epístolas, puede estar usted seguro que su interpretación está siendo incorrecta. No puede entrar en conflicto, porque ya hay una doctrina establecida. Incluso, precisamente reforzando esta idea, escatológica. Hay ya una escatología. Hemos tratado en las anteriores clases con la escatología desde la teología sistemática, donde el autor principal de nuestros estudios fue el profesor Luis Berkhoff, presbiteriano, calvinista tradicional. Él ha sido el maestro en teología sistemática por el cual se ha ido guiando, siguiendo unas directrices y toda la información que nos ha otorgado. Hemos repasado temas de trascendencia actual. Recuerden, con él hemos estudiado y con unas excelentes intervenciones, entre ellas del pastor también Román, el milenialismo, el dispensacionalismo. Hemos estudiado acerca de Israel, la posición de Israel, el desarrollo escatológico de Israel y la Iglesia, la idea del nuevo pacto, diferenciado del concepto de renovado. Hemos estado estudiando esto. Mis hermanos, actualicemos. Al volver a tomar el Apocalipsis, vayamos con todo esto actualizado. Hemos tratado con la enseñanza del estado intermedio y hemos comprobado que las almas tienen un estado consciente tras la muerte del cuerpo, gozo y sufrimiento, o sufrimiento, donde el pastor Román también puntualizó no una innovación, pero sí amplió y reforzó un concepto, el estado intermedio en el Antiguo Testamento, antes de la venida y de la resurrección de Jesucristo. Y se basó especialmente en el capítulo de Hebreos, los héroes de la fe. Recordemos, mantengamos al día todos estos conceptos que hemos ido recibiendo en escatología. Hemos aprendido, mis hermanos, en las clases anteriores, combinando las de escatología con las del Nuevo Testamento también, hemos aprendido a contemplar quién es el juez, el Dios de gloria, y que está establecido un día en que ha de juzgar a todos los hombres por medio de aquel que él levantó de los muertos, a Jesús Mesías. Hemos contemplado también en esos estudios y repasos y nos hemos recreado en el espíritu, en este hombre interno, en nuestra alma, en nuestra conciencia cristiana. Nos hemos recreado en la soberanía, en la supremacía, el señorío absoluto, la providencia y gobierno de todo cuanto existe bajo el gobierno de este ser eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
que se reveló plenamente en la persona de su Hijo Jesús, en quien habita la plenitud de la deidad en la carne. Hemos aprendido a contemplar quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios en la revelación de las Santas Escrituras y en el plan de su escatología. Recuerden, mis hermanos, que la escatología es la última asignatura en la escuela de Dios. El resumen, la conclusión, el final, la consumación. El triunfo sobre el mal, sobre el adversario, el calumniador, el padre de la mentira, el homicida, Satanás o la serpiente antigua. Se consuma el plan, el propósito de Dios, con victoria y gloria. La escatología, mis hermanos, nos lleva a la adoración. Nos lleva a la adoración. Y vamos a insistir en esto. Nos lleva a la adoración santa, temerosa, respetuosa y a la vez gozosa. Al impío, al incrédulo, al rebelde, al reprobado, le llevará a la adoración forzosa, pero en la desesperación. Al elegido, a la adoración temerosa, porque estamos tratando con el gran Dios, el juez justo. Nos lleva a la adoración santa, porque estamos tratando con el Dios santo. Nos llevará a esa adoración, pero que nos comunicará el espíritu de gozo. Será una adoración gozosa, gozo en Cristo. A esto nos lleva la escatología. Y no hay nada más que repasar capítulos completos del Apocalipsis, donde comprobamos esto, junto con nuestra experiencia personal cristiana. Hermano, ¿cuál es tu actitud con el estudio de la escatología? ¿Solo curiosidad morbosa por lo oculto, el punto desconocido? ¿Por afán de contradicción contra aquellos que son de otra escuela? No te será de bendición esta actitud y esta motivación en el estudio de la escatología. El Mesías, en su sermón escatológico, Mateo 24 y 25, completos, te dejará esto claro, hermano. Atiéndelo y te irá bien. Así pues, mis hermanos, reanudamos nuestros estudios al Apocalipsis de una forma apropiada. Volvamos a estos estudios. Volvamos al Apocalipsis. Hoy ha sido simplemente esto, un reiniciar, preparar, acondicionarnos. Tengamos en cuenta todos estos elementos de la meditación. Y siguiendo la clase como estaba previsto, hoy habían dos materias, una de reiniciar, continuar la escatología, y la otra es continuar la dogmática confesional sobre el tema que estamos tratando de la justificación.
Hoy va a ser nuestro hermano, estudiante en el aula, Gabriel Burgueño, obrero congregacional. Él está cuidando rebaño en Mar de la Plata como testimonio cristiano, reformado y presbiteriano. Y él hoy va a exponer, va a comentar el tema propuesto, la justificación en la confesión de fe de Westminster. Vamos a tener en cuenta, antes de pasarle la palabra, que debemos recordar, mis hermanos, que se les está instruyendo para ser siervos en sus congregaciones, especialmente en la enseñanza y ministración de su palabra como presbiterianos. Están en un aula cristiana reformada de testimonio presbiteriano, desde o por ministerio cristiano, reformado y presbiteriano de doctrina o teología calvinista en su fidelidad apostólica y bíblica. Por lo cual, al estudiar críticamente, como les propuse como labor y tarea en la anterior clase, al estudiar críticamente en el catecismo romano, en especial esta doctrina, hagan, mis hermanos, el esfuerzo de hacerlo a la comparativa con su símbolo de fe presbiteriana. Vean la claridad de sus conceptos teológicos. La confesión de fe de Westminster les da conceptos claros, conceptos teológicos, sus argumentos bíblicos, su orden soteriológico, acorde con Pablo. Porque si abren ustedes la confesión de Westminster, en el capítulo que corresponde hoy a la justificación por la fe, observarán que le antecede acerca del llamamiento. O sea que está respetando el orden ordo salutis. Y en esto está confundido el romanismo. Y lo van a comprobar cuando lo estudien en contraste con ese capítulo que les pedí que hicieran críticamente al catecismo romano. Pues verán, gozarán de esa claridad teológica en sus conceptos, sus argumentos y ese orden soteriológico que nos está dando la confesión. Recuerden, hermanos, que es doctrina fundamental y condicionante de comunión eclesiástica, como Lutero y Calvino nos dejó bien claro, según comprobamos en la clase anterior. Y así pues, mis hermanos, con estas notas previas, pasamos la palabra a nuestro hermano Gabriel Burgueño para la exposición temática del día de hoy. Adelante. Gracias, pastor. Como usted bien dijo, esta exposición va a ser basada en la justificación que expone la confesión de Westminster. La confesión que más comúnmente y mayormente adoptan los reformados, ¿no? Los presbiterianos. Reformado es eso, es sinónimo de confesional, es sinónimo de credal. Reformado es un estilo de vida de sistematización del pensamiento cristiano. Reformado es sinónimo del orden y metodología. Reformado es sinónimo de pasión por Cristo y su doctrina. Eso es lo que yo le diría si alguien me pregunta qué es ser reformado. Pero si siguiera con su cuestionario esta persona y me preguntara qué es lo que ustedes creen, le respondería que mi teología se halla plasmada de manera cuasi perfecta en la confesión de Westminster. La confesión puede dar una respuesta rápida a cualquier cuestionamiento a la fe reformada, pero una respuesta aguda al hábil lector que reflexione teológicamente.
En ella se tendrá que detener en las palabras, una por una, pues aún en las preposiciones han de darle carácter y sentido a las oraciones que componen las fórmulas. La confesión es útil para el joven aprendiz, para el estudiante medio y para el expositor avanzado. Ahí ha estado durante más de 3 siglos, como un documento que para nosotros tiene un rol paterno dentro de la teología cristiana. Dentro de este punto de la justificación nos vamos a encontrar con 6 subpuntos de desarrollo, ¿no? Donde va a tocar distintas áreas de la justificación. El punto 1 dice así: a quienes Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando su persona como justa, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo, y ellos le reciben y descansan en Él, y ven su justicia por la fe. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. El llamado es en el orden de la salvación, o el ordo salutis, el tercer paso en la ejecución del decreto de Dios. En la economía de la salvación, el llamado es el momento preciso donde se lleva a cabo la obra espiritual del escogido. Por lo tanto, se deduce que Dios al que llama también justifica, como lo expresa Pablo en Romanos 8:30. La justificación también es gratuita, es por gracia, y como bien dice más abajo, no es dada por el acto de creer, ni por ninguna otra obediencia evangélica. Un ejemplo sería como acercarnos a la plataforma donde está el predicador y repetir una oración. Increíblemente esta confesión fue escrita hace cientos de años, pero la tendencia del hombre es continuamente aferrarse a un acto, práctica o símbolo para poder estar seguro de que participó de alguna manera activamente en el proceso de salvación. Decir algo así como: yo hice mi oración de fe, entregué mi corazón a Jesús, por eso soy salvo. Ahí vemos que la garantía de su justificación no descansa en la pura gracia divina, sino en su obediencia evangélica a esta especie de rito de iniciación. Ahora hay una palabra muy importante en este punto primero de la confesión que habla de la justificación. Es que Dios no nos infunde justicia. Dios no nos infunde justicia. Lo que quiere aclarar con esta palabra es que Dios no causa en nosotros impulsos morales en el ánimo, o inspira moralidad perfecta, o vierte dentro nuestra justicia para alcanzar el grado de justos delante de Dios. Sé que esto le sonaría muy bien, por ejemplo, a Pelagio, que creía y afirmaba no solo que el hombre podía regenerarse por su propia voluntad, sino que iba progresando moralmente hasta llegar a ser justo delante de Dios, desplazando así la obra de imputación de la obediencia activa de Cristo y destruyendo el evangelio de la gracia. La justificación nos brinda el perdón y somos aceptados como justos, pero en verdad no lo somos, sino que somos revestidos de la justicia de Cristo. Por eso es que la confesión de Westminster dice que se nos imputa, no se nos impone. O sea que se nos transfiere la categoría de justos y perfectos obedientes a las demandas de la ley de Dios y todo lo que esto estipula. Y todo esto por la fe. Fe que Dios mismo deposita en nuestro miserable corazón, para que mirando a la luz, en medio de las tinieblas, roguemos ser alcanzados por ella. Jesús dio completa satisfacción a las demandas de la ley, no solo para ser perfecto y sin mancha, como se demanda de un sacrificio expiatorio, sino para que por su obediencia nosotros seamos hallados justos. Calvino dice en la Institución: un hombre es justificado por la fe cuando, excluyendo toda justicia de obras, se apropia de la justicia de Cristo por medio de la fe, y vistiéndose con aquella, aparece a la vista de Dios, no como pecador, sino como justo. En el punto 2 de la confesión,
El subpunto 2 de la confesión dice: la fe que así se recibe y descansa en Cristo y en su justicia es el único instrumento de justificación, aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que obra por el amor. La fe es llamada aquí condición para ser justificado, porque es un requisito esencial y un instrumento necesario por el cual el alma, obrando como agente libre, se apropia la justicia de Cristo, la cual es la base legal de la justificación. Ahora, lo que este punto quiere aclarar es que aunque la fe es el único instrumento o medio para alcanzar justificación, a esta viene acompañada de otras gracias otorgadas en la salvación, como por ejemplo el temor, la devoción, el amor, el arrepentimiento y muchas otras más. Estas gracias son más bien la evidencia de que hay fe verdadera, o como dice Santiago, no es una fe muerta. Ahora, cuando pareciera haber un contraste entre Pablo y Santiago, pues uno dice que somos justificados sin las obras de la ley, y otro que sin obras nuestra fe es muerta. Pero debemos entender el contexto de cada una de las epístolas. Pablo habla a fariseos y partidarios de la ley como base de la justificación, mas Santiago a cristianos nominales que dicen tener fe, pero ninguna obra que la evidencie, pues él compara su fe con la de los demonios. Por lo tanto, la verdadera fe, que es un don divino, es la que justifica completamente al pecador. Pero esta misma fe viene acompañada de otras gracias que son la evidencia de nuestra justificación. En el punto 3, hermanos, dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que así son justificados, e hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia que dio el Padre a favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para los justificados, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y esto gratuitamente, y no por algo que hubiera en los justificados, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la rigurosa justicia como la rica gracia de Dios puedan ser glorificadas en la justificación de los pecadores. Cristo pagó completamente la deuda de los que son justificados, y que hizo a favor de ellos una satisfacción plena, real y adecuada, según lo pedía la justicia del Padre. Esta es la primera verdad que nos encontramos en este punto de la justificación. La expresión del amor de Dios a sus escogidos es tan grande que sería una injusticia creer que a pesar de la obediencia estricta de Cristo a la ley, nosotros pudiéramos, o más bien debiéramos participar o colaborar en la justificación aportando nuestras buenas obras. Sería decir que la justicia del Mesías Salvador solo cubre una parte importante de nuestra deuda, pero que hay una parte a saldar que es de menor valor, pero es que es necesario nosotros la paguemos. En la cruz del Calvario podemos observar dos cosas: la justicia inquebrantable de Dios y el amor infinito. Estos atributos que proponen una antinomianía se ven claramente manifestados en el sacrificio vicario de Jesús el Mesías. ¿Dónde es que se ve la pura gracia de Dios? Primero, que sacrificó a su Hijo unigénito, santo y justo, por pecadores. Segundo, en la elección incondicional, basándose solo en el puro afecto de su voluntad y no en algo que haya visto en sus criaturas. Tercero, en las más excelentes bendiciones que nos son otorgadas ahora, que Dios nos mira como justos, como quienes han cumplido con las obligaciones exigidas por sus estatutos, pues estas bendiciones estaban ya destinadas desde antes de la fundación del mundo y aseguradas en Cristo por toda la eternidad. El subpunto 4 de la confesión
dice así: desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, los elegidos no son justificados hasta que el Espíritu Santo, en el momento debido, les hace realmente partícipes de Cristo. Este punto busca tratar con las acusaciones del sector arminiano, que objeta que si verdaderamente Dios decretó inmutablemente la salvación de sus elegidos, y que este evento sucederá sin lugar a dudas, todos los escogidos en el momento de realizarse el pago y cancelarse la deuda que se les imputaba por el pecado, son justificados. En otras palabras, que ya los escogidos fueron justificados en el sacrificio perfecto de Cristo, por lo tanto no tienen necesidad de arrepentimiento y de fe. Estas son una de las acusaciones de algunos arminianos. Pero indudablemente este argumento es una falacia, pues el testimonio bíblico y el de la experiencia cristiana muestra que el hombre no es justificado hasta que Dios no le da la fe necesaria para creer en Cristo. Solo Dios, quien ejecutó su justicia, y aquel que fue el sustituto voluntario en favor de su pueblo, pueden determinar el tiempo en que el culpable reciba su absolución de su condena. Cristo murió por su pueblo del pacto eterno, pacto hecho entre el Padre y el Hijo. Por tanto, los efectos y beneficios de su muerte se cumplirán en el tiempo estipulado que debía hacerse. El subpunto 5 dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios y no tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. Dos cosas son importantes en este punto. Primero, que los justificados siguen pecando y que todavía tienen la necesidad de arrepentimiento, pero ya no para ser justificados, sino dentro del proceso de santificación progresiva. Segundo, que aunque pecar no hace que el creyente caiga de su estado de justificación ante la ley divina, sin embargo Dios, como Padre amoroso, corrige y disciplina a sus hijos para que se arrepientan y vuelvan a Él. En cambio, con el impío, los juicios temporales y eternos traerán calamidades que buscan satisfacer la justicia de Dios. Por lo tanto, los creyentes podemos caer en el desagrado paterno y sufrir las consecuencias de la desobediencia, pero siempre el trato de Dios con nosotros va a ser a través de su benevolencia. En Oseas nos encontramos con este pasaje que dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Aquí se puede ver el trato paterno de Dios con su remanente, con aquellos que Dios ha escogido, que sin embargo, en desobediencia, en pecado, Él, inflamado de compasión, dice que no los destruirá por amor de su propio nombre, el cual juró e hizo pacto con ellos. El punto 6, hermanos, y para terminar, habla de la justificación de los creyentes del Antiguo Testamento. Dice: la justificación de los creyentes en el Antiguo Testamento era, en todos estos respectos, una y la misma que la justificación de los creyentes del Nuevo Testamento. Y este punto es sencillo porque explica claramente que los creyentes del Antiguo Testamento también eran justificados por la fe. Por ejemplo, en Gálatas 3 nos encontramos que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y Romanos 4:22 lo confirma. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Este capítulo es claro y muestra que tanto en la antigua dispensación y en la nueva, los creyentes son justificados por la fe y no por las obras de la ley. Por lo tanto, los antiguos eran justificados mirando hacia adelante, esperando al Mesías que redimiera sus almas, y los creyentes del nuevo pacto justificados mirando hacia atrás, viendo la obra expiatoria culminada. Hasta ahí mi exposición, hermano. Dios los bendiga. Nos ha llenado, mi hermano. Ha dado gran luz. El Señor ha confirmado su palabra entre nosotros. Tenemos en Hebreos 11 una confirmación de las últimas palabras que estaba dando nuestro hermano Gabriel. En el capítulo 11 leemos versículos del 1 al 6. Porque si algo ha de quedar claro es que no podemos separar la fe de la justificación. No entendemos claramente la justificación sin entender la posición, el lugar que ocupa la fe, ese don que viene de Dios. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y es galardonador de los que le buscan. Hasta aquí palabra de Dios. Recordemos siempre la posición de la fe en la justificación. Vamos a reforzar un concepto que nuestro hermano Gabriel ya apuntó y lo vamos a reforzar. La cuestión de la infusión. Lo vamos a diferenciar. Imputación de infusión. El acto de la justificación no hace infusión de una nueva naturaleza, que es lo que cae y se confunde en el testimonio romanista. No confundamos. La infusión es lo que hace Dios en la regeneración y en la santificación. Mientras que la imputación es otro concepto. Es lo que Dios hace también en base a la justicia de Cristo. El justo se le imputa al injusto su justicia. Son conceptos que hay que separarlos. Hay que separarlos.
Y un cuestionamiento importante. Lo presento en forma de interrogante. ¿Ofende o no a Dios los sacrificios, flagelaciones y otros sacrificios y prácticas que el romanismo realiza en Semana Santa? ¿Valoramos la gravedad de esta ofensa al sacrificio de Cristo y a la gracia de Dios? ¿Entra o no en conflicto con la justificación gratuita? Lo que ha hecho el hermano Gabriel es lo que los hermanos estudiantes han de hacer en privado. Toman ese ejercicio de comparar, estudiar, ver en qué está errada toda esa presentación que nos hace el Catecismo Romano sobre la justificación, y ustedes van a hacer esas distinciones, van a verlo. Cuando Roma está diciendo lo correcto, pero cuánta paja, cuánto error está entremezclado. Pero yo les aconsejo que partan junto con los textos bíblicos, meditación del texto bíblico, se empapan de la confesión, el principio doctrinal nuestro, y comparan, comprueben el vocabulario, el argumento teológico, etcétera, etcétera, y dónde está el error. Cedemos la palabra al pastor Román. Bueno, la exposición del hermano Gabriel en relación al contenido, a la declaración doctrinal de la confesión de fe, es en efecto lo que cada presbiteriano reformado debe conocer. Tener muy bien claro el concepto de justificación. Eso va a evitar las confusiones, como ya se ha venido diciendo, entre justificación y conversión, justificación y adopción, justificación y regeneración, justificación y santificación. Que pareciera que en el contexto católico romano, como también en el contexto de la nueva perspectiva de Pablo, eso es lo que se ve. Una confusión tremenda, y desde luego eso los lleva a ellos a hacer ciertas redefiniciones de algunos conceptos bíblicos y doctrinales que son elementales. Conocer qué dicen las Escrituras y cómo lo entendieron y cómo lo plasmaron los hombres del pasado, los teólogos del pasado, para que nosotros no caigamos en el mismo error de arrogancia finalmente, de querer hacer nuevas definiciones de fe, cuando yo creo que el trabajo que nosotros hemos heredado es bastante preciso y que toca a nosotros leer, estudiar, analizar. Yo quisiera, como para que nosotros tengamos una idea de la gravedad del asunto, cuando un tema no se aborda, no se entiende correctamente, no solamente se malplantea el tema o la doctrina de considerar, sino que se lleva a otras doctrinas también en esa falsa o errónea interpretación que vemos sobre todo, ¿no?, en este asunto de la justificación. Creo que entre el entendimiento católico romano y el entendimiento reformado no nos cuesta mucho trabajo en establecer la diferencia. La diferencia o el trabajo mayor es establecer la diferencia entre dentro del mismo círculo reformado, porque aun cuando
vemos claramente cómo algunos teólogos, sobre todo los teólogos modernos, se distinguen como reformados. Pronto nos damos cuenta que su planteamiento contradice, ¿no?, la postura o la posición que ellos dicen tener, de estar del lado de la fe reformada. Y es en este caso la nueva perspectiva de Pablo. La nueva perspectiva de Pablo no ha negado que no sea reformado. Ellos hablan que son calvinistas, que se basan fundamentalmente, ¿no?, en la teología reformada. Pero yo quiero compartir algunos ejemplos, una vez que ya se ha establecido qué es lo que nos enseña la confesión de fe en relación a la justificación. Ahora, ¿cómo es que lo plantean los de la nueva perspectiva de Pablo y en particular el señor Wright? Por ejemplo, el señor Wright, que hacer lógico, él redefine lo que es el Evangelio. El Evangelio del cual nosotros hemos venido estudiando y conociendo no es el mismo concepto del Evangelio que plantea Wright. Por ejemplo, él sintetiza que el Evangelio es Jesús, Cristo es el Señor. O sea, Jesucristo es el Señor. Que después de haber sido crucificado, Cristo ha sido levantado por Dios de la muerte y ha sido declarado Señor. Ahora preguntamos, ¿hay algún problema con esta afirmación de Wright? O sea, no hay ningún problema, porque eso así lo leemos en Filipenses capítulo 2, lo leemos en Romanos capítulo 10. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema precisamente está en limitar el mensaje del Evangelio solamente en hacer una declaración acerca del señorío de Jesucristo. Y no está incluyendo todo el Evangelio, ¿sí? Todo el Evangelio, sino que está particularizando en este sentido, haciendo énfasis solamente en el señorío de Cristo. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque en efecto, el evangelicalismo moderno plantea un evangelio distinto también, o por lo menos incompleto. El evangelicalismo moderno plantea un Cristo que es Salvador. En el caso de la nueva perspectiva de Pablo, plantea a Cristo solamente como Señor. Pero la perspectiva reformada histórica es que el Evangelio plantea a Jesucristo tanto como Salvador como Señor. De tal manera que en esos dos títulos del Señor se encierra también lo que es salvación y juicio. ¿Sí? Cristo es salvación, pero también es juicio. Su señorío tiene que ver también con, en ese sentido, no emitir un juicio, sino hacer juicio contra aquellos que viven obstinados en el pecado. Lo cierto es que el mensaje del Evangelio encierra no solamente la declaración de que Cristo es el Señor y que con creer eso es suficiente para la salvación. Contiene el mensaje también en este sentido de cómo Cristo es el Señor. ¿Cómo es que Cristo es el Señor? Cristo es Señor salvándonos. Cristo es Señor perdonando nuestros pecados. Cristo es Señor regenerándonos. Cristo es Señor llamándonos. Cristo es Señor justificándonos. Cristo es Señor glorificándonos. Entonces, nos damos cuenta, ¿no?, cómo al reducir el Evangelio a decir, el Evangelio es decir que Cristo es el Señor, pasa por alto estas verdades. ¿Cómo es que Cristo es el Señor? ¿O acaso Cristo no es Señor en nuestra salvación?
¿No es cierto que en las Escrituras leemos que del Señor es la salvación? El señorío de Cristo también tiene que ver y abarca todo lo que se conoce como la historia de la salvación y el orden de la salvación, el ordo salutis. Entonces, Wright dice que el Evangelio de Pablo encierra solamente esta declaración de que Jesucristo es el Señor. Pero lo cierto es que Pablo es el primero en exponer que la proclamación del señorío de Jesucristo incluye juicio y condenación. Basta con leer Romanos capítulo 1, versículos 18 al final. Leer Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, por dar un ejemplo de que si no estamos empapados, no conocemos lo que nosotros debemos de creer, es casi seguro que nos vamos a dejar llevar por estas medias verdades, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Del concepto del Evangelio de Wright. Creer de que es solamente declarar que Jesucristo es el Señor. Y seguramente que él también lo toma basándose en la historia de la iglesia primitiva, cuando los primeros cristianos eran perseguidos. Pero la declaración que hacían los cristianos cuando eran perseguidos no era para ser salvos, era testimonio de fe. ¿Por qué? Porque en ese tiempo del Imperio Romano, la manera de saludarse, lo he comentado con los hermanos de Corandeo, la manera de saludarse de los antiguos, en el tiempo primitivo de la iglesia, era que si dos caminantes se encontraban, uno decía, César es el Señor, y el otro respondía, sí, César es el Señor. Porque recuerden que los emperadores se atribuían ciertos, ahora sí que atributos, valga la redundancia, divinos. Pero cuando un creyente llegaba al conocimiento del Evangelio, era convertido y justificado cuando se encontraba con un fiel seguidor de Roma, del emperador, y el romano decía, César es el Señor. En este caso el creyente respondía y decía, no, Jesucristo es el Señor. Ellos reconocían esta verdad fundamental de que Jesucristo era el Señor de sus vidas. Y eso hizo que fueran llevados al patíbulo, a los circos romanos y a ser martirizados. Esa declaración que encontramos fue más un testimonio de fe, pero que no debemos en ese sentido reducir el concepto del Evangelio a esa declaración solamente. No es una declaración simple, eso lo entendemos. Estamos reconociendo el señorío absoluto de Jesucristo. Pero debemos preguntarnos también, si Cristo es el Señor, ahora, ¿cómo es Señor en mi vida? ¿Cómo se ha manifestado el señorío de Cristo en mi vida? Y entonces eso nos lleva a ver el Evangelio ya de manera más completa, desde como el apóstol Pablo mismo dice a los romanos, su capítulo 8, versículo 29. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Ya a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está el señorío de Cristo. ¿Cómo es Cristo es Señor? Eligiéndonos, llamándonos, justificándonos y glorificando a sus hijos cuando son llamados a la presencia del Señor. Entonces, esto por dar un ejemplo de cómo en el pensamiento de la teología liberal hay un juego de palabras y de conceptos que a primera vista nosotros pudiéramos decir, no hay ningún peligro, parece que están en lo correcto. Pero cuando uno empieza a profundizar en tales declaraciones, uno se da cuenta, no, esto no es todo el Evangelio. Esto no es todo el Evangelio. Vamos a encontrar, de hecho, en los escritos del apóstol Pablo, muchas maneras en cómo él se refiere al Evangelio. Entonces, para el pensamiento paulino, y como es de todas las escrituras, Evangelio
es buena noticia, pero también es mandamiento. Si no fuera mandamiento, Hechos capítulo 17, versículo 30, no diría: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y a veces el concepto del evangelio que tienen los reformados no dista de ser diferente al concepto del arminiano. El evangelio como algo que estás en capacidad de aceptar o de rechazar. Pero el planteamiento bíblico es que el evangelio es un mandato, es un mandamiento del Señor. A quienes Él predestinó, manda que se arrepientan. A quien eligió, manda que se arrepienta. Lo que no se entiende así en círculos arminianos, y tal parece que también en el concepto, ¿no?, en el pensamiento de O'Reilly. De hecho, el concepto del evangelio lo toca en el tema de la justificación. Un evangelio reduccionista, un evangelio que sí está diciendo una verdad, pero no dice cómo es que se llega a esa verdad, a esa afirmación, a ese credo que nosotros ciertamente debemos de tenerlo también en nuestro sistema de fe. Jesucristo es el Señor. Entonces, hermanos, esto, como dije, es nada más por dar un ejemplo, y ya es trabajo de cada quien analizar, estudiar cada afirmación, cada enseñanza que plantea este teólogo anglicano acerca de la nueva perspectiva de Pablo en relación al tema de la justificación. Pero para conocer de esto primero, tenemos que conocer lo que nosotros debemos de creer. Debemos de creer. No vamos a distinguir lo falso si no conocemos primeramente lo que es verdadero y lo que es correcto. Pues en ese sentido, pues verdad. Entonces tenemos que empaparnos, conocer más de lo que nosotros debemos de creer para poder distinguir lo que aparenta ser verdad y lo que es falso completamente. Hasta aquí mi intervención. Pastor Armando. No sé si tienen algún, en tanto el pastor hace acto de presencia, algún comentario Ya, respecto. ya lo ha tumbado mi hermano. La crítica ya estupendísimo. Ya ha quedado bien claro que NT Ray va por un camino, y aún es más graves. Hay más, así es. Su Aún pensamiento en lo eclesiológico, en el tema de la adopción, en el tema de la imputación de la justicia exacto. del creyente. Un teólogo dice: si se niega la imputación de la justicia de Cristo en el creyente, inevitablemente se tiene que negar la imputación del pecado de Adán en la raza humana. Y es que ahí quieren ir. Exacto, definitivamente, ¿no? Es ahí donde quieren ir. Y es por eso, estupendo, mi hermano. Ha sido muy oportuno esto. Y esto es lo que queremos comunicar y hacer partícipe a los hermanos estudiantes en el aula. Que hemos de valorar todo ese léxico hemos de valorarlo. La justificación está en un contexto jurídico forense, pero no solo el vocablo, no solo la justificación, sino también todos los vocablos que componen esa doctrina, que están con ella. Imputación, uno de ellos. Así. Y todos esos vocablos son forenses, tienen significado, pero que no se pueden separar bajo ningún pretexto, porque es que además incurre en herejía grave. Y muy bien lo decía Lutero, muy bien lo decía. Tocar este punto es inaceptable.
O sea, retocar este punto es inaceptable. Por eso, cuando nos acercamos al catecismo romano y vamos viendo esa mezcla en el uso de esos vocablos en relación a la justificación, nos damos cuenta que es una mezcla herética, pero bien grave. Gracias, Pastor Román. Ha sido oportunísimo. Quizás la hermana Marta, que está muy preocupada con este tema, según parecía, cómo contestarle al romano, ¿verdad, mi hermana Marta? Adelante. Así es, mi hermano. Muchas gracias porque cada vez recibimos más luz y creo que está completa la información para poder verdaderamente pues hacer una buena apologética. El tema es muy profundo. Yo nunca me hubiera imaginado que fuera tan importante conocer la doctrina romanista con profundidad y ver la diferencia tan grande que solapadamente entra muchas veces y no nos damos cuenta porque no podemos volar, como dice usted, el mosquito, que debemos de hacerlo todo, ¿verdad? Y hacer una buena hermenéutica para poder contender y que nuestra fe verdaderamente sea diseminada tal y como está escrito según la palabra. Y el romanismo ha influido muchísimo y sigue influyendo, seguirá influyendo en nuestro pensamiento, subrepticiamente, digo yo. Muchas gracias, hermanos, pastores, todos, grandes intervenciones, grandes enseñanzas. Les agradezco mucho, hermanos, a todos. Amén, hermano. No debemos dejar de olvidar que, ya que menciona la hermenéutica, hermana Marta, pues vamos a resaltarlo para todos. Recuerden que nuestra hermenéutica fundamental, reformada, protestante, parte del principio básico, gramatical. Empezamos por ahí. Gramatical, histórica, literal, etcétera, etcétera, lógica, pero gramatical. Entonces, la primera labor que tenemos que hacer en la búsqueda del sentido de un versículo y alcanzar a una doctrina, vamos a empezar por esa labor de definiciones, búsqueda de connotaciones y de los sentidos y del uso de los vocablos. Y en su contexto, es muy importante. Muy importante. Y aunque aún no hayan alcanzado al griego bíblico, pues es suficiente, les es suficiente con buscar los vocablos en su sentido propiamente español, en la versión que estudien. Buscar el significado, justificación, redención, lo que hablábamos, ¿no? Antes, regeneración, santificación, imputación, infusión, todos estos vocablos es de trascendencia que los discernamos, porque así, como muy bien apuntado el pastor, buenas noches, hermano Balal, pastor Balal, buenas noches, bienvenido. Como apuntaba Dios le bendiga, buenas noches. Como apuntaba el pastor Román, ¿no? El N.T. Wright, ¿lo pronuncio bien en inglés? N.T. Wright. Yo creo que sí lo leemos a como está escrito. Como apuntaba el pastor, pues N.T. Wright maneja mucho los vocablos con un aparente sentido similar al nuestro. ¿Ok? ¿Verdad, mi hermano Román? Sí. Ese es el gancho que tiene, que parece que está hablando y está casi presentando la misma doctrina que nosotros, pero la está encarrilando hacia otro punto. Y me maneja los vocablos a medio camino, que digo yo, los deja a medio camino.
Y entonces se va formulando una doctrina. Vamos a resumirlo, vamos a resumir. Si uno es fiel a la doctrina que sostiene, no se complica tanto la vida. Hace lo que ha hecho el hermano Gabriel. Expone la confesión y que enseña la confesión y que doctrina hay en la confesión. Y si te sales de ahí es que estás tramando algo. Que quieres buscar una innovación propia. ¿Para qué complicarse tanto la vida? Tantos teólogos, hermanos nuestros, que nos han antecedido para formular en la comunión de toda la Iglesia, para formular una confesión, ahora no la vamos a usar y vamos a empezar aquí a formular cosas extrañas, innovaciones, que si es evangelio, pero no es evangelio, que si no entendieron al judío, que si no interpretaron correctamente, que el judío también creía en la gracia. Bueno, pero qué complicado es todo esto. ¿Por qué? Porque no seguimos con fidelidad los conceptos y los puntos y la doctrina establecida, reconocida bíblicamente. Muchas gracias, Pastor Román. Gracias por sus palabras, hermana Marta. ¿Hay alguna? El hermano Gabriel, el hermano Magdiel hoy no lo oímos. Mi hermano Magdiel hoy no, todavía no lo hemos visto, no lo hemos oído. Adelante. Aquí estamos cachando, aprendiendo y aprendiendo más que nada a discernir cuando alguien nos lleva por buen camino y cuando alguien nos instruye. Y prácticamente nosotros nos podemos apoyar más en los documentos doctrinales que ya hemos dado por hecho de que están trabajados correctamente. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que nos pueden presentar como una doctrina que nos lleva a un conocimiento, pero no es un conocimiento que el Señor quiere expresarnos. Entonces sí hay que tener cuidado con lo que expresan algunos otros escritos que no van conforme a nuestros documentos doctrinales que hemos heredado. Amén. Amén, presbítero. Es ahí el punto. Es que es la piedra de toque, la prueba en el ministerio. Y entre nosotros hemos de reforzar esto, hemos de reforzar en valorar nuestros credos. Es que son de alta talla teológica. Yo no creo que exagero cuando digo esto. Son de alta talla teológica. Y además, con la gran habilidad, el arte de la síntesis. Claro, porque es que es así, ¿no? Y entonces, yo cuando he contrastado, por ejemplo, esta doctrina de la justificación en la Confesión de Fe de Westminster, y luego he contrastado lo que está enseñando el Catecismo Romano, y es que me flota. En la Confesión de Westminster veo claridad, veo definición, veo conceptuación, diferenciación de una doctrina de otra, santificación, justificación, lo veo todo en su sitio. Leo todos los artículos en la justificación y veo ahí una mezcla de verdades y de confusiones, de términos y connotaciones teológicas que verdaderamente esa es la labor de las tinieblas. Es esa, mezclar el trigo con la paja e introducir la cizaña. Y la cizaña le sienta mal al cuerpo. Se parece al trigo, pero la cizaña es venenosa. Y eso es lo que pasa con la doctrina hereje. Y eso es lo que pasa con la doctrina romanista. Adelante, mis hermanos. Hoy
Hoy ha habido espacio para las participaciones. Hoy el profe Armando hoy ha sido más cortito. Ha procurado dar espacio, mis hermanos. Así que adelante, si hay alguna pregunta, alguna aportación. Yo creo, bueno, siguiendo el consejo de Hermann Ridderbos sobre el libro que les había sugerido, precisamente el pensamiento de Pablo, así se llama el tratado, él plantea, ¿no? ¿Dónde es que se empiezan a perder los teólogos en relación a los temas doctrinales? Y es que resulta que desde el inicio de la Reforma, especialmente con Calvino, Calvino no se dedicó tanto a establecer el orden de la salvación, sino a desarrollar la historia de la salvación partiendo de la información bíblica. Pero un siglo después, el interés de los teólogos ya no fue conocer más de la historia de la salvación, sino el orden de la salvación. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Y ahí advierte, ¿no? Hermann Ridderbos, que ahí es donde se empiezan a perder y empiezan a surgir todo tipo de escuelas y de pensamientos para cada quien defender su postura, ¿no? En relación a los temas que hemos venido mencionando, como en este caso la justificación, la regeneración, el tema de qué va primero, la fe o la regeneración, etcétera, etcétera. Y entonces, él advierte de que nos cuidemos también nosotros de ese peligro, que nos emeremos más en conocer la historia de nuestra salvación, más que el ordo salutis, dice él. No que no sea de importancia, porque lo vemos que, como ya usted lo ha dicho, los teólogos de Westminster lo comprendieron muy bien, lo tuvieron bien claro, pero no debiéramos irnos más allá, como usted bien lo ha dicho también, queriendo hacer nuevas redefiniciones, nuevos planteamientos. Yo le digo aquí a los hermanos que no le damos carácter de infalibilidad a los documentos doctrinales. Digamos que sí tienen cierta autoridad, puesto que emanan de las Escrituras. Pero en lo personal, sí es digno de mi confianza, ¿no? El estudiar y conocer de estas doctrinas. ¿Por qué? Porque no fue resultado, no fue la articulación de un solo pensador, de un solo teólogo, sino fue en la pluralidad de teólogos, inclusive de diferentes confesiones. Y lo digo con los hermanos, es sorprendente ver cómo los teólogos presbiterianos, reformados escoceses, sus presuposiciones fueron de peso, no siendo ellos mayoría. No llegamos más que como a 6 teólogos, nada más creo, en la asamblea de los 150 y tantos teólogos. Y que ellos hayan influido tanto, esto nos dice de alguna manera de la preparación, de la altura teológica y académica que ellos tenían en su tiempo. Pero aún así no pasó a priori todo lo que ellos proponían. Hubieron siempre debates, inclusive también acalorados, pero llegaban a puntos de acuerdo. Pero es diferente de que si me presentan, por ejemplo, el libro de la plancha del Mormón, eso lo escribió una persona que dice haber recibido nuevas revelaciones. Es diferente que si me presentan los tratados de Elena G. de White, que dice que recibió nuevas revelaciones. Es diferente. Y ahí es donde se introducen las herejías. La herejía generalmente se introduce por una persona que cree haber encontrado otra interpretación, otra definición de doctrinas y de credos que ya han sido establecidos. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que tener también el cuidado, ¿no?, necesario al respecto. Y en relación al tema que les compartía del señorío de Jesucristo, de cómo lo define así Wright, yo les recomiendo en la página de Contramundo
hay precisamente un artículo que se llama Cosmovisión acerca del señorío de Jesucristo, donde se viene, ahora sí está redactado por afirmaciones y negaciones, y toca precisamente el tema del Evangelio. Yo les recomiendo que también lo busquen, lo descarguen y lo lean. Está en la página de Contramundo, acerca de la cosmovisión, acerca del señorío de Jesucristo. Gracias. Pastor Armando. Sí, adelante. Disculpe, usted me podría, y perdonen hermanos si hago una pregunta muy tonta, ¿me podría ampliar un poquito el concepto del acto de justificación que no hace precisamente una infusión? ¿Qué se quiere decir con eso? Bueno, en los mismos vocablos ya empezamos, ¿no? Justificación, definimos como justificación en la fe reformada acto forense, jurídico, por parte de Dios. O sea, es un acto de Dios. Amén. De Dios. En cuanto al hombre en su relación con la ley y la santidad de Dios, por el cual Dios declara que un hombre es justo, Sí, amén. imputándole la justicia de Cristo aplicado exclusivamente por fe. Esto es, se puede ampliar, entrar en más detalles, pero muy sintéticamente es lo que estamos entendiendo y defendiendo por justificación. Entonces, por justificación siempre vamos a insistir que es un acto del tribunal de Dios, un acto forense. Mientras que la regeneración es un acto del poder de Dios. Ah, ya entiendo, ya. En relación a la naturaleza muerta del hombre. Amén. Es un acto santificador. En Primera de Pedro lo vemos. Somos santificados, purificados de nuestra naturaleza corrompida, resucitados. La regeneración es la obra de Dios e implantando la nueva naturaleza. Siempre en Cristo, por causa de Cristo, en los méritos de Cristo, siempre en Cristo, siempre. Pero es un acto que sí, que se efectúa en el hombre. Mientras que el acto de la justificación es un acto fuera del hombre. Es una declaración de Dios ante el tribunal. Adelante, mi hermano Pastor Román. Gracias, hermano. Aceptamos retoques sin ningún problema, mi hermano. Muy bien, creo que fue muy clara su respuesta, ¿sí? Y el concepto romano, ¿no? Porque ellos creen en la justificación por infusión. Ajá. Bien. Lo entremezclan bastante, es que hay que leer su capítulo. Entremezclan varios conceptos, incluso la santificación la entremezclan o la confunden a veces con la justificación propiamente. Exacto. Y es conveniente, muy conveniente. Y eso les lleva a todos esos actos, a no valorar el sacrificio de Cristo porque necesita de los sacrificios personales, sacrificios religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esos sacrificios creen justificarse o aumentar justificación o prepararse para la justificación y la gracia. Cuidado. Ahí tenemos. ¿Le ha respondido mi hermana Marta? Sí, mi hermano, muchas gracias, muy amables. Adelante. Perfecto. Hoy tenemos muy callado al hermano Balal, ¿eh? No es que, hermano Balal, no queremos que crea que no queremos que hable, ¿eh, mi hermano? Adelante, mi hermano. Estaba meditando en cada comentario y estaba leyendo algunas cosas aquí por internet agregados al tema, que tienen que ver con el tema, ¿no?
Y estoy en eso, hermano, por eso estoy callado aquí. Y bueno, vengo llegando porque he dado una clase. Muy bien. Y bueno, fue mi esposa que me dijo que me dejó un comentario por allí. Entonces dice, oye, ¿verdad que hoy es la clase? Entonces me conecté, creo que muy tarde, ¿no? Pero sin embargo estoy escuchando, hermano. Gracias. Muy bien, mi hermano. Y yo creo que finalmente, bueno, después de haber abordado el tema, los que participamos en esta aula ya tenemos bien claro, como lo comenté en otra clase, sobre nuestra posición y nuestra postura en relación a esa firma de acuerdo sobre la justificación del Concilio Mundial de Iglesias Reformadas con el Vaticano, del cual queda claro que nosotros no podemos participar y comulgar, aprobar ese tipo de acercamiento, puesto que en esencia no hay ningún cambio en el pensamiento católico romano sobre el tema de la justificación por la fe. Y que en ese sentido, ¿no? Tener cada uno una definición en su postura, en su posición, que inclusive cuando alguien nos diga que ya estamos a un paso de regresar a Roma, nosotros podamos muy convencidos y firmes, ¿no? En decir de que no puede haber tal comunión entre las tinieblas y la luz, ¿no? Entre Cristo y Belial, dice el apóstol Pablo. Entonces yo creo que, de hecho, ¿no? Fue uno de los propósitos de abordar el tema también. Nosotros tener bien claro, porque cuando uno lee los comunicados, ¿no? Dice, el Concilio Mundial de Iglesias representa a 80 millones de reformados presbiterianos en todo el mundo. Entonces casi que si nos de cajón meten a todos sin consulta previa y sin haber llevado inclusive a discusión dichos temas. Y ya por último, ¿no? ¿Cómo se dio ese acercamiento? Ya les había compartido el link del pastor Carlos Cruz Moya, donde en su programa él hace una severa crítica sobre este acercamiento y esta firma del acuerdo de las iglesias reformadas con el Vaticano. No surge del pensamiento de teólogos que sostengan la doctrina histórica reformada. Los que se empeñaron en tener este acercamiento han sido más seguidores de Karl Barth en este sentido, de teólogos liberales. Así que por ello también nosotros tenemos que andar con mucho cuidado, ¿no? En ese sentido de este tipo de acontecimientos que llaman la atención, yo creo que confunden a más de uno, saber de dónde vienen. No vienen de personas que hayan abrazado los credos antiguos, las confesiones, los catecismos, no. Vienen de esa escuela, de la teología liberal, modernista, que quieren socavar los fundamentos de la teología reformada. Gracias. Amén. La posición de este humilde siervo para con Roma, pues es esta. Con Roma como Elías con Acab. No hay acuerdo. Es palabra profética. Arrepiéntanse. Dejen los ídolos. Dejen el trono exaltado. Reciban a Cristo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Si hablamos así proféticamente, no hay arreglo. Cuando fallamos, cuando queremos llevarlo el terreno por la parte diplomática. Cuando lo queremos llevar por acuerdos de conveniencias mutuas, no solo por la parte romana, hay conveniencias mutuas. Y ahí es cuando traicionamos al Señor. La bendición es que sabemos que salid de ella, pueblo mío, que hay pueblo de Dios.
hay pueblo de Dios que tienen que recibir el llamado. Bien, mis hermanos, saludo con mucho afecto a mi hermano Amado. Perdone, mi hermano, me enredo y tengo ante mis ojos y no saludo a nadie. Perdone, mi hermano. Aquí estamos, no se oye nada. ¿Han quitado la voz o algo? Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Si tiene alguna palabra, mi hermano. Sí, hermano, que definitivamente necesitamos leer nuestras confesiones, nuestro catecismo, porque no hacerlo nos deja totalmente expuestos a que nos confundan. Creo que es lectura obligatoria. No podemos decir que somos reformados si no nos conocemos. La verdad es que en muchas iglesias no se les da eso, la importancia de conocerlo. Sí, recibimos información de muchas cosas, pero al no conocer los documentos doctrinales, de repente nos encontramos con un libro que presenta muy elegantemente alguna doctrina y no, al menos yo me creí cada cosa que bueno. Pero ahora ya conociendo, ya leyendo, pues uno ve que realmente hay una diferencia, ya aprende a discernir. Ya nos damos cuenta de que no todo lo que parece realmente es. Y yo no entendía por qué teólogos tan brillantes no se ponían de acuerdo, ¿no? Y que no es tampoco es tan sencillo ponerse de acuerdo, tuvo que pasar mucho tiempo. Yo imagino que allá los que estaban ahí en Westminster reunidos también han de haber discutido mucho en algunos puntos, ¿no? Ha estado uno diciendo una cosa hasta que lograban un consenso, pero no un consenso basado en la opinión de la mayoría, sino que quedaba claro qué es lo que la Biblia dice. Amén. Por eso se llevaron tanto tiempo ahí encerrados. Bueno, parece ser que hay bastante consenso entre Esmirna y Coramdeo, ¿no? Por ahora. Hay bastante consenso, ¿verdad, mi hermano amado? Así es, hermano. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Gracias a todos, sí. El Señor nos está bendiciendo con ello. Por ahora el hermano Román y yo nos ponemos de acuerdo antes de clase, no se crean, ¿eh? Nos ponemos primero de acuerdo. ¿Qué va? Coincidimos así espontáneamente y ya ven ustedes. Muchas gracias. Si no hay alguna pregunta más o alguna participación más, un saludo a todos los asistentes. Nos sentimos honrados. Adelante. Solamente que ya lo estamos esperando. Ya estamos listos esperando que llegue por acá. Bueno, será consenso cana a cana. Somos los más veteranos de los dos lados, ¿verdad, mi hermano? Cualquiera nos discute a nosotros, oiga, no faltaba más. Bien, pues podríamos pedir, por favor, al hermano Magdiel, si nos quiere despedir en oración. Sí, hermano. Oramos. Amantísimo Dios único, Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar con el único propósito de alimentar nuestro conocimiento para que, Señor, no seamos presa fácil de las corrientes
de ideales que se nos presentan. Y también, Señor, para que hagamos defensa y podamos ayudar a nuestros hermanos en el conocimiento de tu palabra. Permite, Señor, que lo que vayamos aprendiendo lo podamos aplicar. Y, Señor, permite también que nosotros seamos pilares de nuestras iglesias, que permanezcamos siempre fieles a tu palabra, Señor. Señor, cuídanos de todo mal. Te pedimos tu bendición para todos los participantes del aula y permite, Señor, que los que también están en Facebook puedan ser instruidos y quede entendido, Señor, el propósito de estos estudios. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones. Igualmente, bendiciones. Hermano amado, ya lo tengo todo preparadito, no se crea. Perfecto, hermano, eso está muy bien. Hasta resulta